El 1% de la población mundial padece de una enfermedad que no les permite ingerir ciertos alimentos. La celiaquía es una enfermedad que se da en el intestino delgado y es provocada o causada por el gluten, que es una proteína que se encuentra en algunos cereales como el trigo, como la cebada, como el centeno y y la avena. El estómago no puede absorber y entonces causa una reacción alérgica que puede llegar a ser grave o muy grave. Ella es Violeta, celíaca desde hace 10 años, y esta es su historia. En un momento de mi vida tuve una etapa de mucho estrés y me bajaron las defensas, y al bajarme las defensas me afloró la celiaquía. ¿Pero qué pasó? Comencé a sentirme mal, a bajar mucho de peso, la barriga súper hinchada, el estómago mal, aftas en la boca, ¿no? La caída del cabello, o sea, varias cosas. No a todos nos dan igual, o sea, no a todos nos da exactamente lo mismo. Son muchas cosas y a unos les da una cosa, a otras dentro de unos parámetros, ¿no? Y resulta que me pasó eso. Y caí, gracias a Dios, en buenas manos, porque antes me estaban tratando por gastritis años. Una persona celíaca puede llevar un estilo de vida normal, si se lo propone. Con la dieta y suplementos adecuados, esto puede lograrse satisfactoriamente. La dieta libre de gluten tenemos bastantes alimentos con los cuales podemos suplir, más tomar vitaminas, pero pueden comer maíz, pueden comer papa como carbohidrato, pueden comer arroz, pueden suplir esos carbohidratos también con menestras, cualquier menestra, y después pueden comer cualquier proteína, cualquier verdura, cualquier fruta y leche si es que no viene acompañado con una intolerancia a la lactosa. Lo indicado es que en vez de consumir los cereales que tienen prohibidos, consuman frutos secos. Hoy en día, muchos celíacos ya tienen acceso a estos alimentos. Preparar estos platos no es tarea fácil y encontrar un restaurante que te los sirva es casi imposible. La Casa de Violeta es uno de los pocos lugares donde se puede encontrar productos especializados para celíacos. Hace más de 15 años pues no había nada, todo me lo tenían que traer de fuera. Mis amigos venían de fuera y me traían de regalo productos sin gluten. Entonces mi hermana que vivía afuera me traía todos los productos, toda su maleta venía con cosas sin gluten. Y allí era difícil conseguir productos terminados, digamos, ¿no? Entonces comenzamos a hacer productos para mí y de allí surgió el que de repente nos salió bien, ¿por qué no intentamos ofrecerlos? Un día teníamos un grupo en un blog de celíacos, y un día alguien dijo que este chico hasta ahora es mi cliente. Dice, ¿cómo me gustaría comerme unas empanadas, ¿no? Una mazamorra morada, una cosa así. Y yo, que teníamos el bichito en la cabeza, dijimos, yo te la hago. Y así fue como nos manejamos. Y ahí estamos, avanzando. Actualmente, la Casa de Violeta ofrece distintos productos para el público. La lista promete variedad y personalización al gusto del cliente. Ya no hay excusas para los celíacos. Si vas a una reunión no puedes comer nada, ¿qué vas a hacer? Quieres salir con los amigos y tú no vas a poder comer. Entonces, ¿crees que te vas a quedar encerrada sin poder hacer eso? Pero una vez que tú conoces, comienzas a investigar, a ir al mercado y ver las cosas que hay, las cosas van cambiando y te das cuenta que hay muchas cosas que puedes consumir, que puedes ir a una reunión sí o sí. No puedes dejar ir a una reunión, no puedes dejar estar con tus amigos porque no puedes consumir gluten, al contrario, tus amigos te van a ayudar a que siempre haya una cosita sin gluten en la reunión. En realidad yo no lo descubrí mi mamá en un grupo de Facebook de celíacos del Perú. Ella pidió referencias de dónde podía comprar pan, queques y otros productos, y le recomendaron este sitio, que era uno de los pocos sitios que había
en esa época donde podías comprar una gran variedad de productos. La Casa Violeta es un lugar espectacular para celíacos y no celíacos. La comida es muy rica. Yo he venido a almorzar acá por temporadas largas también. Y que nada, que siga adelante y que siga innovando y trayendo nuevos productos para todos. La Casa Violeta lo conocí a través de un grupo de Facebook que se llama Celíacos Unidos del Perú, donde publicaban, donde vendían productos sin gluten, y a través de esa página pude venir y conocer este lugar. Bueno, pude acceder a productos que no puedo encontrar en tiendas, tampoco en supermercados, no hay tanta variedad como acá, y me ayuda a tener una alimentación más amplia porque hay productos más afines a la comida normal, ¿no? Es de esta manera que Violeta ha cambiado la vida de muchas personas que hoy en día afrontan la celiaquía. Además de desearle buenos éxitos, Violeta también comparte con nosotros algunas de sus expectativas y sueños. Nosotros, ¿qué es lo que queremos? Y creo que eso está en el Congreso, porque queremos que las empresas se comprometan a poner cartelitos en sus cajas de lo que están vendiendo, las harinas, sus queques, sus galletas, qué sé yo, o sus insumos, digamos, diciendo de que este producto no contiene gluten, porque eso nos ayudaría muchísimo. Entonces, hay muchos productos en el mercado que de repente los podemos consumir, pero no dice que no contiene gluten. Entonces, no los podemos usar. Y necesitamos, eso por ejemplo es importante, necesitamos el apoyo de las empresas que se solidaricen con nosotros. Hoy en día, Violeta sigue adelante con su restaurante, ayudando a miles de peruanos celíacos a continuar con una dieta rica y saludable.